¿Cómo Estamos estás? hablando, mi nombre es Daniel Toniente. ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Bien? Daniel, ¿cómo estás? Bien, diputado nacional por Formosa y fue ministro de Agroindustria y además es productor agropecuario, es uno de los referentes. Y dirigente del sector rural y también. Dirigente ¿no? del sector rural, Ricardo Buraile. ¿Qué reflexión le merece, Ricardo, por la situación actual? Está claro que Vicentín era una empresa que estaba fallida. Una empresa quebrada, ¿no? No estaba fallida, estaba concursada. Bueno, pero el concursada Digo, es el paso previo... o no. El paso previo a la quiebra, ¿no? Bueno, pero es el paso previo a la recuperación o a la quiebra. Correcto. O se recuperaba o se quebraba. Uno de los grandes acreedores de la empresa Vicentín, que evidentemente tenía un mal manejo, ¿no? Porque una empresa que llega al concurso de acreedores en un negocio tan próspero como es el negocio de los agronegocios, debe tener un mal manejo. Yo no soy especialista en el tema, pero uno infiere que de un negocio tan próspero esté en concurso de acreedores, debe ser que funciona mal. Porque acá hay un punto que me gustaría conocer la reflexión suya con respecto al rol en general de la banca pública y en particular del Banco Nación, que como usted sabe es el banco que representa, es el banco público del Estado, de toda la sociedad argentina. Que le habría... creo que Rulo, vos tenés la precisión en fechas y en montos. Exactamente. En fechas y en montos. Solamente en el mes de noviembre, le dio créditos por 95,5 millones de dólares. Entre el 8 y el 26 de noviembre. Es un dinero importante, ¿no? Te pregunto, a ver, pero más allá de eso, la pregunta, yo no conozco cuál fue la operatoria puntual de cómo se desenvolvió el crédito, si estaba generado, no estaba generado. La verdad no lo sé, y créeme con absoluta sinceridad que no lo conozco, ¿no? Porque no estaba ni en el gobierno ni en esto, ni en el gobierno, digo, en la gestión, ni en el banco. Desconozco cuál fue. Yo sí sé, te voy a decir lo que sé. Pero no resulta llamativo que te estoy dando el dato del expediente de la convocatoria de acreedores, ¿viste? Cuando se hace el expediente acreedor por acreedor y el detalle de la deuda. Bueno, esto es detalle de la deuda, no es que estaba tramitado porque no, ya era. Ahora, Vicentín, una empresa. Sí, perdón, Daniel, dale, mete. No, quería agregar el contexto. Yo no soy especialista como lo sos vos y como lo es Rulo. Noviembre del año 2019, cuando ya Mauricio Macri sabía de que su voluntad de seguir siendo presidente había quedado en el camino, la Argentina casi en default. Recordemos que había comenzado el cepo de la CUNSA, el dólar disparado, digamos. El reperfilamiento. Todo ya era una suerte de ese contexto. En ese contexto, el Banco de Todos los Argentinos, conducido por Javier González Fraga, un funcionario designado por Mauricio Macri, le presta casi 100 millones de dólares a una empresa. ¿Se lo prestó en pesos o en dólares? En dólares. No, la verdad no sabía. Bueno, a ver, dos cosas. Primero, eso es una entidad crediticia, y si alguien hizo algo mal, Vicentín no se fundió por los 100 millones de dólares. No, Vicentín se fundió con los 100 millones de dólares. Bueno, a ver, y nosotros, entonces, ¿cuál es la idea? Que si hay alguien que está en apremios, el Estado se va a quedar con ese bien, lo va a intervenir por una deuda que tenga con el Banco Nación. Olvidémonos un segundo de Vicentín, hablemos del concepto. No, tampoco el gobierno hizo esa correlación. No, es que me la están planteando. Le debía 100 millones. En la época del kirchnerismo, el crédito era 150 millones de dólares a Vicentín, y tenía una exportación de 2.000 millones de dólares. Cuando vino la nueva administración, ese crédito se amplió a 300 millones de dólares, y las exportaciones de Vicentín son 4.000 millones de dólares. Si está bien, mal la relación técnica, Raúl, Daniel, no lo sé. Créanme con honestidad. No, está bien. ¿No es cierto? La verdad no lo sé. Ahora, si yo creo que eso es lo que llevó a Vicentín a la quiebra, me parece que no, porque en este momento tengo un amigo que está reunido dentro de los bancos acreedores extranjeros que representan 500 millones de dólares. 500. Y ese pasivo va a tener que asumir Daniel, Raúl, Ricardo, María, que está escuchando, José, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el pasivo que vamos a asumir hoy en un país en default.
Porque hoy estamos en default por 503 millones de dólares. O un activo quizás, si la empresa se recupera y da ganancia. Ahora, ahí viene mi propuesta, ¿listo? Hagámoslo activo. A ver, Raúl, vos que sos especialista. Sí. ¿Qué opinás vos si podemos hacer las cosas bien en la Argentina? Y esto para que veas que yo no soy de los que dicen, yo fui el ministro que cuando se fundía Sancor, y había alguno de los míos que decía que se funda, ¿no? Sí. Yo fui el que dije, no, Sancor no, ayudémosla, ¿sí? Y así Sancor llegó a donde llegó, porque estaba fundida porque le había vendido a Venezuela, y no le habían pagado. Entre otras cosas, sí. Entre otras cosas. Varias cosas y más graves que esa, me parece. Pero sí. Listo, pero seamos justos. Entre otras cosas. Sí. Entonces, en este caso de Vicentín, si vos me decís, Ricardo, a ver, ¿qué propones? Propongo que el juez de la causa sea el que dicte la intervención, que lo nombre a Gabriel Delgado, que se arme una unidad de negocio, que se capitalice Vicentín del sector privado, que se convoque al sector privado. Si tiene que entrar YPF Agro, fantástico, porque es una integración vertical, y el Estado después vende sus acciones y se retira, invitando al sector privado a intervenir en esto, y cobra las acreencias que tiene. Esto es lo que, si vos me preguntás a mí, desde el sentido común. Después salimos con la épica de la soberanía alimentaria. Y yo digo, presidente, no, porque si no le metemos soberanía monetaria y aparece Chicone, ¿entendés? Entonces, sí, no metamos la soberanía en esto. A ver, que estamos hablando con Ricardo Buiraile, que Vicentín haya recibido 100 millones de dólares en medio de una crisis económica en el mes de noviembre del año pasado, y que el principal accionista de Vicentín haya sido aportante a la campaña de Mauricio Macri. Esa misma pregunta me lo hizo otro colega, la misma, textual. No sabía que... Textual. Bueno. A ver, la primera es, si hay algo ilegal, vaya para adelante. Pero esto no quiere decir que no estaríamos diciendo... tengamos que estatizar la empresa. Digo, si fue aportante lo estatizamos, si le debe plata lo estatizamos. ¿Sí? No. Si hay algo ilegal, a ver, presos. La Comisión Europea, no estamos hablando, porque también es cierto... Me vas a hablar de Lufthansa. ¿Qué hicieron? Digo, te puedo hablar de la recomendación que hizo la Comisión Europea para proteger empresas de origen de capitales europeos estratégicos ante la pandemia. La pandemia es para no recibir lo que se llama un takeover, digamos, un ataque violento a sus acciones, y que venga un fondo de inversión que lo único que le interese sean los intereses especulativos y se quede con una empresa estratégica para el desarrollo de un país. Autorizó a los estados a la compra de acciones de empresas estratégicas. Acá Europa se quedó con la empresa, no con acciones. Acá se quedó con la empresa, no con acciones. Entonces, a ver, ¿qué te propongo yo? A ver, entonces, acá se quedó con la empresa, no con acciones. El banco comercial más importante el Commerzbank de Alemania es una empresa estatal, era una empresa privada, una empresa estatal hoy. Porque y da pérdida. Y sin embargo lo sostienen con los impuestos, porque lo consideran importante para el desarrollo de la economía alemana. ¿Pero vos creés que yo estoy en contra del Banco Nación? No. ¿Vos creés que yo estoy en contra de YPF? No. Lo que estoy diciendo es que la estatización de una empresa que representa el 8%, con el sentido épico de la soberanía alimentaria y de proteger brinda inseguridades en el mundo de los negocios. Porque nosotros somos Argentina, no somos Alemania. Porque hay una cosa, y perdón Raúl, ¿viste cuando se dice, emitir no causa inflación? Depende quién sea el que emite los cheques. Si el que emite los cheques es Arcor, es distinto a si lo emitimos cada uno de nosotros, si empapelamos, ¿no es cierto? Entonces, si Argentina emite dinero, es una cosa, y si Alemania, que tiene un concepto clarísimo de unidad de negocio, se plantea hacia dónde quiere ir, la gente le cree. ¿A cuál Alberto Fernández le creo yo? ¿Al que en Formosa dijo que eran ideas locas y trasnochadas, no queremos las empresas? ¿O a este de ayer? Esto es lo que el mundo de los negocios se plantea. Si vos sos y te lo digo con la mejor, créeme que tengo buena leche. No soy un tipo mala leche ni chicanero, ¿sí?
Pero el presidente hace una semana en Formosa dijo, esa locura, no queremos empresas. Y ahora ayer estatiza una empresa. Una empresa cuyo principal deudor es el Estado argentino. Pero es lo que sucede. Pero recuperarla a través de una unidad de negocios. Porque si no, con esta pandemia que tenemos, te vas a quedar con la economía argentina porque le vas a deber a la FIP o al Banco Nación o al Banco Provincia o al Banco Ciudad. A ver, Ricardo, déjame plantearte una... Sí, señor. Porque tengo una diferencia ahí de criterio en cuanto a cuál es el objetivo y cuál es el... Sí, señor. El planteo. Yo no creo que sea el tema de Vicentín, no creo que sea ni porque es el Banco Nación que se queda porque alguien le debe plata, ni porque es le financió la campaña de Macri. Yo creo que acá lo que está planteado es que es una empresa estratégica que está haciendo un juego clave, está jugando un rol clave, 9% no es poco del comercio de granos, y es un sector del que dependen los ingresos de divisas del país. Y lo que está haciendo el Estado no es que quedarse con todas las empresas, sino tratar de echar mano a una empresa que es uno de los controlantes de la entrada de divisas del país y corría un riesgo, me imagino, ahora te voy a escuchar, y corría un riesgo cierto de quedarse en manos extranjeras, además. Digamos, porque yo comparto que el camino más probable no era la quiebra, el camino más probable es que cambiara de dueño. Ahí está. Bueno, dos cosas. Entonces, ahí es donde está el planteo político, más allá de las cuestiones si es legal o no es legal. Yo tampoco lo sé, no soy abogado, pero tampoco es por los otros temas menores. Me parece que esta es la cuestión, y ahí me parece que está la discusión para dar, digamos, si el primer punto, si es una herramienta o un mecanismo o no Sí, el primer punto. Sí. Las divisas no las genera Vicentín. Este es el primer contrapunto conceptual. Las cobra. Exacto. Sí. Y si no las cobra Vicentín, las cobrará, mirá lo que te digo, AFA, Argentina, ACA, Argentina, ¿sí? La empresa que podías armar, Argentina, y las extranjeras que te liquidan en la Argentina, porque las divisas se generan cuando vos vendés los granos, cuando los producís y cuando los exportás. O sea que la generación de divisa está garantizada no por los Vicentín, sino por la demanda exterior y la producción de granos argentinos. Cuando lo exportás y lo declarás, y si no lo haces, estás reteniendo y estás impulsando una devaluación. A ver, la retención no. La retención. Vos podés poner plazo para la liquidación de divisas. Sí. Que nuestro gobierno se extendió más de lo razonable. Plazos a partir de la exportación. Correcto. Para la liquidación de divisas. Ahora, ¿por qué no liquida hoy el productor? ¿Por qué no vende hoy el productor? ¿Por los Vicentín? No. Está esperando la devaluación. ¿Cómo? Está esperando la devaluación. No. Bueno, ponele que sí. No, sí. Pareces el superagente. No me chicanees mal, porque si no tenemos un rato. Hablamos de la soberanía monetaria con Chicones, ¿no? Si querés, hablamos de eso. Si querés nos ponemos a hablar de la soberanía monetaria y de todo lo demás. Entonces, el problema hoy de la Argentina es la tremenda inflación que tiene, ¿sí? Entonces, nadie vende una tonelada de soja para quedarse en pesos. Y yo prefiero que se quede con el grano y no que vaya al mercado blue a comprar dólares. Entonces esto es normal. Y si ustedes lo que pretenden es que el productor venda toda la producción hoy, ustedes están favoreciendo a los exportadores, muchachos, como hizo Moreno cuando los hacía quedarse con $50 por tonelada y lo aplaudían todos. Entonces, para hablar del negocio de grano hay que conocerlo. Porque si no se habla desde la militancia y desde la ética y terminamos con la soberanía monetaria y con Chicone y con Vudú en cana. No, yo porque si me van a chicanear, yo está bien, parece bien. Yo tampoco estoy en el... No, por eso, yo estoy hablando seriamente. Si me van a chicanear... Me parece interesante el debate serio que estás planteando. Ahora, ¿a vos te parece que el mercado de granos es un mercado transparente y de libre competencia? Sí, con estas exportadoras de cereales que estas exportadoras toman el precio de Chicago. Yo sé que esto es un término que el que nos está escuchando dice, ¿qué está hablando este tonto de Bursail? Y está bien, pero tengo la obligación de contestarte lo que me decís. Sí. La cotización es pizarra Chicago menos los derechos de exportación. ¿Sí? Eso es
la posición que se llama FAS, ¿sí? FOB es sobre el barco y FAS es deducido los impuestos y los gastos de exportación. Correcto. Entonces, si la soja sube en el mundo, si no le vendo a Cargill, le venderé a Dreyfus, y si no le vendo a Dreyfus, le venderé a ACA, y si no le venderé a AFA, porque cierra el negocio con China por el poroto, o con a quien le vaya a vender el aceite o la harina, sobre una cotización conocida, que es mucho más transparente que la cotización del mercado ganadero. Perdón, me estás hablando de la transacción entre productor y exportador. Sí, correcto. Yo te hablo de exportador e importador. Yo te digo exportador, venta afuera. Sí. Ese precio internacional, FAS, si alguien se lo controla a la empresa, Sí, la FIP. a la empresa X filial argentina que le vende a la empresa X filial Uruguay, es decir, le estoy hablando de la misma X, es decir, una venta intrafirma. Sí, vos declarás, porque la FIP te toma la fecha de la compra, ¿sí? Sí. Que a veces no coincide con la fecha del embarque, ¿sí? Pero vos comprás y te toma la fecha de la compra, ¿sí? Entonces, Sí. cuando vos embarcás, ya tenés tomada la posición, ¿sí? Entonces, en esto, créeme una cosa, hubo una ley que fue la ley Martínez Raimonda que le trajo claridad y transparencia a esto, ¿sí? En un momento cuando las exportadoras y multinacionales hicieron una exportación, declararon exportaciones y no tenían la mercadería, ¿sí? Y se quedaron, o hay un juicio millonario con esto. Pero lo que yo estoy diciendo es, en todos los casos, si vos me pedís que intervenga el Estado, me parece muy virtuoso que intervenga ahí, ¿me entendés? Si hay algo que pulir, vamos a pulirlo ahí, para que no haya evasión, para que no haya fuga, para que no haya, cuando digo fuga es lo ilegal, ¿no? Está claro. Sí. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, nos quedamos todos tranquilos, pero vuelvo a lo mismo. ¿Queremos invitar al capital privado a que venga a la Argentina o queremos hacer esta situación de la épica de la soberanía? Ahí me dejaste un penal sin arquero, Ricardo. Dale. Capital privado, estamos esperando la lluvia de inversiones, ¿no? Todavía. Y llegó la lluvia de endeudamiento, ¿no? También llegó la tormenta de endeudamiento, ¿no? ¿No estaría bueno? ¿Querés que hablemos de endeudamiento? No, pero pará. Hablemos de endeudamiento. Hablemos de endeudamiento. Pero la pregunta, en serio te lo digo, Ricardo, vos que fuiste un hombre, fuiste ministro de Macri, ¿no? Sí, señor. Fuiste ministro de Macri, señor. Fuiste conducido políticamente por Mauricio Macri. ¿No debería, que se le reclamó mucho el kirchnerismo y para mí, justamente quiero decir, se le reclamó después de un proceso de 12 años, se le reclamó una autocrítica. ¿No deberían los ministros de Macri, los que estuvieron, que duplicaron la inflación, colocaron a la Argentina al borde del default, aumentaron 5 puntos la pobreza? Fue un gobierno donde, no digo socialmente, sino aritméticamente, un gobierno que no fue bueno, no casi no hay un ítem, no hay un ítem donde podamos decir la verdad que los argentinos avanzamos en esto. La sociedad se expresó, pero la pregunta, perdimos las elecciones. sin soberbia, ¿no sería bueno, digamos, hacer un poco de autocrítica? Porque, entre otras cosas, lo de Vicentín tiene que ver también con la gestión del macrismo, digamos, la intervención del Estado. Y el reclamo de la opinión pública tiene que ver con, entre otras cosas, con el nivel de endeudamiento con la banca pública. Te voy a repetir el concepto. Siempre hay que hacer autocrítica, siempre. ¿Sí? La podés hacer en público o en privado. Está bien. ¿No? Pero si no te haces autocrítica, estamos por el mal camino. Bien. Digo cualquiera, ¿eh? Vos terminás hoy tu programa y decís, che, Raúl, Daniel, ¿qué macana nos mandamos? Tal cosa. Bueno, mañana no la hagamos. Porque si no, tu programa va a andar para atrás. Cualquier gobierno debería hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, yo como parte de ese gobierno, vos me decís, che, Ricardo, ¿tenés autocrítica? Sí, por supuesto que sí. Autocrítica es crítica a mí misma, y si querés, un día hablamos de eso, ¿no? Dale, te llamamos un día y hablamos de eso, no tengo problema en eso, porque tengo que ser sincero, es decir, si hubiésemos hecho todo bien, hubiésemos ganado las elecciones, y no las ganamos. Ahora, si me decís, si la acción de Vicentín
es responsabilidad de Macri. Y mirá, te digo, tengo amigos que están en un comité de acreedores que por uno trabaja en un banco, que le deben 500 millones de dólares, que son del exterior, que le prestan a Vicentín. Y que hay una operatoria que significa que es granos a fijar. Esto es ya una cosa, yo te entrego los granos a vos, ¿sí? Te digo, tomá, Daniel, te entrego 2 millones de toneladas de soja, y cuando yo te diga, fijamos el precio, ¿sí? Y el problema es que se fueron a fijar el precio todos cuando la devaluación en la Argentina se precipitó después de la elección de las PASO, ¿sí? Entonces, hubo una corrida, un efecto, y se lo llevó puesto a Vicentín. Problema de Vicentín, digamos, ¿no? En líneas generales, claro. Porque esto pasa así. Ahora, yo creo que la Argentina lo que tenemos que pensar es cómo dejamos de discutir por una empresa que significa el 8% entre el 8 y el 10% de las exportaciones argentinas. Estamos generando este clima de incertidumbre, o nuestra visión, pero y esto lo digo con total sinceridad, nosotros creemos en atraer inversiones a la Argentina. ¿Sirve esto para atraer inversiones a la Argentina? Porque los capitales argentinos no alcanzan para el nivel de desarrollo que necesitamos. Y el problema de la Argentina no es la era Macri. Si querés hablamos del endeudamiento. Cristina asumió con el kirchnerismo 141 mil millones de dólares, se fue con 241. Macri se fue con 311, hoy estamos en 323, pero vamos a investigar los 70 de Macri. ¿Por qué no investigamos todo? Que fue nuestra propuesta. Entonces, cuando los argentinos nos planteemos esto, capaz que el mundo nos diga, che, me parece que estos tipos están haciendo la autocrítica los argentinos. Bien. Hagamos la autocrítica los argentinos. Bueno, Ricardo, te agradecemos el contacto con nosotros. Dale. Muy amable, ¿eh? Te vamos a llamar en otro momento para hablar más del gobierno de Macri, ya que aceptamos el desafío. Hablemos de todo. Sí, no, ahora no, porque no le debo, ya está, no le debo nada a nadie, así que... Bien, un abrazo muy grande. Otro honor. Cuídate. Ricardo Burchaili, diputado nacional por Formosa, dirigente agrario, fue ministro de Agroindustria, reemplazado.